a la larga que pueden ser no verificables. Cuando hablamos acá de diferenciación teórica, acá pues sería la diferencia principal sería que mientras las teorías van a utilizar datos y argumentos cuantitativos para poder obtener conclusiones, las doctrinas van a apoyarse más en todas aquellas creencias, valores o las premisas de fe. Importancia de las doctrinas demográficas. Acá pues cuando hablamos que hay orientación en políticas, pues acá las doctrinas van a influir en la creación de políticas como programas de control de la natalidad o las diferentes políticas de migración. Vamos a ver, como les decía, si vamos a hablar, por ejemplo, en la importancia de las doctrinas, qué impacto pues tiene, acá sería cómo pueden afectar la forma en que las sociedades perciben los temas como la familia, la fecundidad, la migración, y que a través de ello pues se vayan moldeando actitudes y comportamientos. Y cuando decimos estableciendo normas, pues nos referimos a proporcionar un marco normativo, porque acá pues las doctrinas van a ayudar a establecer estándares y expectativas en cuanto a la conducta demográfica. Acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, ejemplos de doctrinas demográficas. Aquí estaría la doctrina de el crecimiento poblacional. Esta doctrina pues sostiene que un aumento en la población es esencial para el desarrollo económico, lo que puede llevar a la promoción de políticas que formen un mayor crecimiento poblacional. Otro ejemplo sería una doctrina de sostenibilidad. Esta pues se enfoca en la idea que el crecimiento poblacional debe ser equilibrado con todos aquellos recursos disponibles, promoviendo políticas que busquen un desarrollo sostenible. Cuando nos referimos a las doctrinas demográficas, aunque no son teorías en el sentido estricto, estas pues van a desempeñar un papel crucial en la forma en que vamos a comprender y vamos a manejar todos aquellos fenómenos demográficos, es decir, su naturaleza normativa y su base en creencias van a ser las herramientas que vamos a poder utilizar para las políticas y prácticas en la sociedad o en el país en el cual se estén evaluando. Cuando hablamos, por ejemplo, de teorías demográficas, acá vamos a decir que son aquellos marcos conceptuales que van a buscar explicar y predecir patrones y tendencias en el crecimiento y en la distribución de la población, que a diferencia de las
doctrinas, las teorías sí se van a fundamentar en la observación empírica y en datos cuantitativos, y esto pues va a permitir o va a ayudar de que puedan ser verificadas y que puedan ajustarse a medidas y a obtener a las distintas medidas y obtener nuevos datos. Cuando por ejemplo hablamos acá de las características de las teorías demográficas y hablamos de fundamentación empírica, acá pues las teorías demográficas se basan en datos y evidencias observacionales. Van a utilizar estadísticas y análisis para construir todos aquellos argumentos sobre las relaciones entre los diferentes factores demográficos. Permítanme un momento. Les decía sobre los distintos factores demográficos. Cuando hablamos de la capacidad predictiva, acá pues a esto se refiere porque es una herramienta que va a proporcionar o nos va a ayudar para poder prever cambios en la población, cómo va a ser el crecimiento, datos migratorios, sobre la estructura de edad. Y esto, pues, si nos damos cuenta, es de bastante utilidad para la planificación tanto a nivel social como económica. Y cuando nos referimos a interrogantes básicos, acá pues las teorías demográficas buscan responder a preguntas fundamentales sobre la dinámica poblacional. Estas, por ejemplo, podrían ser qué factores impulsan el crecimiento o la disminución de la población. Por ejemplo, otra podría ser qué consecuencias hay si hay un cambio en la demografía, y una interrogante que se podría plantear sería qué efectos tiene el cambio en la estructura poblacional sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Acá pues vemos que también hay las teorías demográficas son importantes, ya que son una guía para la investigación, ya que proporcionan un marco para investigar, analizar datos demográficos, facilitar la identificación de patrones y de tendencias. También son importantes, la teoría es importante porque nos ayuda a la formulación de políticas. Acá pues nos ayuda a una formulación responsable de políticas, a comprender las implicaciones de los cambios demográficos y que esto pues nos permita desarrollar y diseñar respuestas adecuadas a esos cambios. También decimos que es importante porque hay una comprensión a nivel social. Acá pues esto se dice porque va a permitir analizar cómo todos aquellos cambios en la población afectan aspectos como la educación, la salud, el empleo, contribuyendo así a un mejor entendimiento en la dinámica social. Como ejemplos de teorías demográficas, podemos mencionar la teoría de la transición demográfica. Esta pues describe el proceso por el cual las sociedades pasan de tener altas tasas de natalidad y mortalidad a tener tasas más bajas, y que a medida pues que se van desarrollando económicamente,
identifican varias etapas, desde, por ejemplo, pudimos ver la preindustrial hasta la industrializada. También tenemos la teoría malthusiana. Recordemos así a grosso modo que fue hecha por Tomás Malthus, que sugiere que el crecimiento poblacional va a tender a superar los recursos alimentarios disponibles, lo que puede llevar a una crisis como hambrunas y guerras. Podemos concluir que las teorías demográficas van a ser esenciales para entender las complejidades de la dinámica poblacional al basarse en datos empíricos, al poder ofrecer respuestas e interrogantes fundamentales. Estas teorías permiten a los investigadores y a los responsables pues poder poderse anticipar y gestionar debido a los distintos cambios demográficos que se pueden dar en en la sociedad. Acá pues vamos a hablar de la teoría demográfica, y acá pues podemos decir que esta pues proporciona el marco conceptual que nos va a guiar a la comprensión de las relaciones entre distintos factores demográficos como el tamaño, la distribución, la estructura. Vamos a poder ver la estructura por edad y otros distintos aspectos poblacionales. Su objetivo va a ser ver cómo estos factores se interrelacionan o van afectando el comportamiento de la población en una sociedad. Dentro de las características de la teoría demográfica, podemos decir que es una guía relacional. ¿Por qué? Pues la teoría se centra en la interrelación que existe entre las distintas variables demográficas. Acá podemos mencionar como ejemplo la tasa de natalidad influye en la estructura de edad de una población. Por ejemplo, si nosotros tenemos una población bastante envejecida, nosotros vamos a saber que la tasa de natalidad va a ser baja. Entonces, a esto se refiere. Cuando hablamos en el contexto social, decimos que se va a basar en todo aquel análisis de datos y contextos que hay y que va a integrar conceptos de distintas disciplinas. Acá, por ejemplo, va a incluir las ciencias sociales, la biología y la medicina. Y cuando hablamos de las limitaciones de la teoría demográfica, se dice que hay una limitación de desarrollo incompleto, ya que la teoría demográfica aún no está lo suficientemente desarrollada, lo que significa que hay áreas que requieren mayor investigación y comprensión. Y cuando hablamos de correlación versus causalidad, decimos que la teoría tiende a basarse en correlaciones observadas, lo que implica que puede identificar relaciones entre factores, pero no necesariamente va a establecer causalidades. Esto significa que aunque dos variables van a estar relacionadas, no puede asegurarse que una sea la causa de la otra.
Cuando hablamos de incertidumbre en las predicciones como una limitación, acá podemos decir que debido a la falta de certeza en la causalidad, no siempre es posible prever con exactitud cómo un cambio en un factor demográfico va a afectar en otros aspectos. Y acá también aparece la importancia de la teoría demográfica. Y cuando nos referimos que es una comprensión compleja, podemos decir que a pesar de sus limitaciones, la teoría demográfica es fundamental para entender las dinámicas poblacionales y las distintas implicaciones que hay dentro de la sociedad. Y cuando hablamos, por ejemplo, que es base para la investigación, lo decimos porque proporciona un punto de partida para estudios que sean más profundos en áreas como, por ejemplo, la salud pública, la economía y el desarrollo social. Y de cuando decimos que es importante porque es existe una interdisciplinariedad, podemos decir que al integrar conceptos de diferentes campos va a fomentar un enfoque más amplio a nivel de análisis demográfico. Y en conclusión podemos decir que la teoría demográfica va a ser una herramienta muy valiosa que nos va a ayudar a interrelacionar distintos factores demográficos. Cuando hablamos de la teoría demográfica, acá vamos a poder decir que busca analizar las relaciones entre distintos factores que afectan a la población. ¿Qué factores son estos? Pues la mortalidad, el estado civil, la natalidad, entre otros. Un ejemplo claro de esta relación va a ser el estudio de la mortalidad, por ejemplo, en función del estado civil. Pues, ¿cómo sería esto? De relacionar la mortalidad y el estado civil. Pues acá se ha encontrado, por ejemplo, un caso de que los solteros tienden a presentar una mayor mortalidad en comparación con otros grupos, como por ejemplo los casados. Si tenemos este hallazgo, puede sugerir que el estado civil influye en la salud y en la longevidad. Y cuando decimos que esta relación no es simple ni directa. ¿Por qué? Porque es importante considerar que los individuos menos saludables pueden ser propensos a permanecer solteros, lo que implica la interpretación de estos datos, es decir, de que los que se encuentran solteros tiendan a morir más rápido, y la correlación observada no implica necesariamente que el ser soltero cause una mayor mortalidad, sino pueden existir otros factores que influyan en estas variables. Acá también vamos a hablar que hay multifactorialidad, porque hay una relación entre mortalidad y estado civil, que es un ejemplo.
de cómo los múltiples factores pueden influir en los resultados demográficos, y que esto pues va a requerir un análisis mucho más profundo para entender las causas que llevan a este determinante. Cuando hablamos de la relevancia para las políticas, pues podemos decir que permite comprender estas distintas relaciones que hay para poder diseñar políticas de salud pública y programas de bienestar social que aborden las necesidades específicas de diferentes grupos. Ya lo mencionábamos en clases anteriores, de que si por ejemplo tenemos una alta natalidad, pues entonces una de las posibles medidas podría ser la distribución o la educación sexual y la distribución de métodos anticonceptivos. Entonces, a esto es lo que se refiere. Entonces, la teoría demográfica pues nos va a proporcionar un marco para poder explorar la relación entre el factor mortalidad y el estado civil. A pesar de las dificultades para establecer cuáles son las causas claras, el análisis de esta correlación pues va a ser importante para entender cómo funciona la dinámica poblacional y en sí pues la sociedad. Cuando hablamos acá de las distintas preguntas fundamentales en la teoría demográfica, podemos decir que surgen distintas preguntas claves que nos van a permitir comprender las dinámicas poblacionales de dos de las más importantes son, por ejemplo, cuáles son las causas del cambio del crecimiento de la población. Acá pues las causas del cambio poblacional pues pueden incluir como la tasa de natalidad, la de mortalidad, la migración, los cambios en la estructura familiar, los distintos factores económicos y culturales pues también van a jugar un papel importante en determinar cómo y por qué cambian la población. También puede ser otra de las preguntas, ¿cuáles son las consecuencias del cambio de la consecuencia del crecimiento de la población? Es decir, acá podemos decir que es un impacto en la economía, que hay, por ejemplo, una presión sobre los recursos naturales, sobre la infraestructura, sobre la salud, sobre los servicios, y si vemos este crecimiento, pues va a generar desempleo, pobreza. Y si vemos a futuro, pues degradación ambiental. Pues acá es importante ver que además de estas preguntas anteriores, van a existir dos actitudes fundamentales que
van a influir en la demografía. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de los pronatalistas. Y los pronatalistas son todos aquellos que van a apoyar y fomentar el crecimiento de la población. Y además, pues van a argumentar que un aumento en la natalidad va a ser beneficioso para el desarrollo tanto económico y social, y que promueven políticas que incentivan la información de familias y el aumento de la tasa de natalidad. También tenemos la postura antinatalista. Los antinatalistas son todos aquellos que sostienen que el crecimiento poblacional puede llevar a problemas sociales y ambientales bastante significativos. Perdón. Estos pronatalistas van a promover políticas que van a buscar limitar el crecimiento de la población. Acá, como les mencionaba, van a ejercer un control sobre la natalidad, sobre la planificación familiar, y van a argumentar que un menor crecimiento puede resultar en una mejor calidad de vida, y además que es en el largo plazo mayor sostenibilidad. Acá nos vamos a situar que en la antigüedad habían doctrinas demográficas premodernas. Acá vamos a ver la propuesta por Platón y Aristóteles. Estas pues ofrecen un marco bastante interesante para entender cómo se percibía el crecimiento de la impacto en la sociedad. Sabemos que ambas figuras se consideran pronatalistas, aunque los enfoques pues de sus propuestas van a variar. Por ejemplo, Platón tiene un enfoque en el tamaño de la población, pues acá Platón se centra su atención en cómo el tamaño de la población afecta el funcionamiento de una ciudad-estado. Pues acá él creía que una población que estuviera equilibrada era importante para que se mantuviera el bienestar y la estabilidad social. También hace propuestas y sugiere que el número de habitantes en una ciudad debía ser controlado para asegurar el bienestar de la comunidad. Acá pues esto implicaba medidas que fomentaban la estabilidad demográfica. Acá se podían incluir la regulación de los nacimientos. Por ejemplo, recordemos que Platón tenía un modelo de ciudad ideal. Acá nos vamos a ir un poquito en el tiempo y vamos a hablar de historia, y se recuerdan de su obra La República. Acá pues Platón describe una ciudad ideal donde la organización social y la estructura familiar están
diseñadas para maximizar una estabilidad. Acá pues no aborda la demografía como de manera así puntual, pero sí va a establecer principios y estructuras que tienen impacto en la población. Recordemos, permítanme un momento. Perdón, como les decía, su visión es bastante teológica y se enfoca en la creación de una ciudad-estado, la polis ideal, donde la composición y el control de la población van a estar al servicio del bien común y la búsqueda de justicia. Si vemos acá, pues, en su obra La República hay una división de clases donde Platón promueve una sociedad jerarquizada donde cada uno pues va a tener una función. Por ejemplo, se encuentran los gobernantes y los filósofos, estos que dirigían la ciudad, que eran educados rigurosamente para entender las distintas formas en particular del bien. Los guardianes, estos que eran los que iban a defender de las distintas amenazas externas e internas, que eran entrenados físicamente pues para esta función. Ellos pues no tenían familia ni propiedad privada, su crianza era común, se mantienen, eran productores. También habla de los productores que eran los agricultores, perdón, los artesanos y los comerciantes. Acá pues ellos eran los que proveían los bienes materiales y necesarios para la subsistencia de la población. Acá pues si vemos el control de la natalidad y el matrimonio para las clases de los guardianes y de los gobernantes, Platón propone una forma radical de controlar la reproducción y pues la idea es mantener la calidad de la población y asegurar que los nacidos tengan las mejores aptitudes. Aquí pues los matrimonios van a ser arreglados por los gobernantes en lo que Platón llamaba las fiestas de acoplamiento para emparejar a los individuos. Los hijos de los nacidos de estas uniones son creados en común sin que los padres biológicos conozcan a sus propios hijos. Así van a evitar el favoritismo. También vemos que los nacimientos de uniones no aprobadas o de padres de edad avanzada o con alguna deficiencia son desalentados o son sus hijos abandonados. Entonces vemos que la población óptima para Platón debe ser constante, pero a la vez debe ser manejable, que el número de ciudadanos debe ser suficiente para ser autosuficientes, para defender y
al mismo tiempo, pues que estos ciudadanos puedan conocerse entre sí. Acá la utilidad para la demografía, según Platón, eh, es que ofrece distintas políticas de matrimonio, de cómo se da la fecundidad y la crianza. También cómo se va moldeando la estructura, ya de acuerdo a la edad, al capital humano. Y ahora vemos también acá a Aristóteles, pues acá a Aristóteles dentro de sus propuestas también apoyaba la idea de el crecimiento poblacional, que este era beneficioso para la sociedad. Consideraba que una población mayor podría contribuir a una mayor diversidad y riqueza cultural. También menciona que eh, la de cómo la estructura familiar y la organización social pueden influir en el crecimiento de la población. Creía además que la estabilidad y el bienestar de la población eran esenciales para la salud del Estado. Acá también vemos cómo las doctrinas demográficas de Platón y Aristóteles eh, reflejan un interés en cómo la población afecta el funcionamiento y el de una sociedad. Ambos pensamientos pues eran pronatalistas, subrayan bastante el control de la natalidad, la regulación de esta para mantener estabilidad social. Acá también vemos que dentro de estas doctrinas demográficas premodernas, en la antigüedad pues estaban influenciadas por filósofos griegos que y otros pensadores que se basaban en diversas actitudes dependiendo donde se encontraran el entorno social. Y acá pues dan unos principios básicos. Hablan de la autarquía. Cuando se habla de la autarquía, se refiere a la idea de que una comunidad debe tener un número adecuado de habitantes para ser autosuficiente. Acá pues va a ser importante la estabilidad poblacional, que va a ser vista como esencial para garantizar la autosuficiencia, el bienestar económico dentro de una sociedad. Y cuando hablamos de democracia, vemos que tiene que existir una participación cívica, la inclusión de un número adecuado de ciudadanos en la toma de decisiones va a ser bastante fundamental para el ejercicio de la democracia. Un crecimiento poblacional equilibrado es considerado vital para el funcionamiento efectivo de un sistema democrático. Otros autores en la antigüedad, por ejemplo, Confucio, que aunque no es griego, mantiene una actitud antinatalista en ciertos aspectos, porque enfatiza la importancia de la moralidad y el orden social sobre el crecimiento poblacional.
a menudo pues se atribuyen reflexiones sobre la demografía. em, se centra en la relación de el número de personas y el desarrollo de las sociedades, y pues propone que el crecimiento pues debe ser bastante equilibrado. También vemos dentro del Imperio Romano a los natalistas, como Cicerón. Cicerón pues es un destacado político, filósofo romano, que creía que el aumento de la población era fundamental para el crecimiento del imperio. En su obra de República argumenta que un número mayor de los ciudadanos iba a permitir mayor fuerza militar. Acá pues él habla que examina en su obra de la República. Es un diálogo en el que Cicerón pues examina la naturaleza y la organización del estado ideal, combina la filosofía política con las relaciones sobre moral y la ética de gobernanza. Cicerón se inspira en Platón para elaborar esta obra, adapta ideas de la realidad romana, considerando las particularidades de esta sociedad y la política de su tiempo. Argumenta que un estado fuerte pues necesita un número suficiente de ciudadanos, estos para poder defender y además pues ver todos aquellos asuntos de estado. La idea de que un ejército fuera grande, también además que fuera bien poblado, podía disuadir a los enemigos y asegurar pues las fronteras del Imperio Romano. Cicerón también vincula el crecimiento poblacional con la estabilidad social. Un número elevado de ciudadanos puede ayudar a prevenir disturbios y descontentos, ya que una población activa tiene más interés en el bienestar de esta. Esto era lo que Cicerón decía en su obra de la República. Acá pues él decía que también durante el Imperio Romano, especialmente en aquellos periodos de expansión territorial y de conflicto, las bajas que se daban por las guerras, que a veces eran significativas, por ejemplo en las guerras púnicas y en las campañas germanas, que llevaban a la muerte de bastantes soldados. Por eso resaltaba la necesidad de incentivar la natalidad para poder mantener el equilibrio de esas bajas. También acá vemos a San Agustín, que era un influyente teólogo, filósofo del siglo IV, que ofreció una visión distinta sobre la procreación. En su obra La ciudad de Dios, pues esta obra era una respuesta a la crisis para el Imperio Romano tras la caída de Roma.
em, San Agustín va a buscar ofrecer una defensa de el cristianismo y la reinterpretación de la historia a la luz de la fe. En su obra, pues San Agustín contrasta dos ciudades, por ejemplo, la ciudad de Dios, que representa toda aquella comunidad de los fieles que busca la vida eterna, la ciudad terrenal, que refleja los valores y los deseos temporales de la humanidad. Acá pues San Agustín enfatiza que la vida espiritual y la búsqueda de Dios son bastante importantes, que la procreación para él es bastante terrenal y temporal, y que él básicamente pues ve que deben enfocarse en el amor de Dios, la salvación del alma. Ven también la diferencia entre la visión pronatalista que se puede encontrar, por ejemplo, en la autoría de Cicerón. San Agustín pues va a valorar acá la castidad, la virginidad como estados superiores, y que ellos pues eligen no casarse o no tener hijos, y que están dedicando pues su vida de manera más completa a Dios. Y pues plantea que la virginidad y la castidad van a ser ideales y superiores a la vida familiar. Para él, la vida espiritual y la relación con Dios eran más importantes que la procreación, lo que refleja pues una perspectiva bastante antinatalista. Si vemos acá, pues San Agustín argumentaba que el contenerse o la castidad, la continencia sexual o la castidad podría ayudar a los individuos a enfocarse en una vida más espiritual, y esta pues iba a proporcionar que fuera en búsqueda de la salvación. Acá pues su influencia condujo a una valoración de la vida nomástica. Esto quiere decir una vida entregada a Dios y a la práctica. Ellos iban enfocados por ejemplo, al celibato, promoviendo un estilo de vida que priorizaba la espiritualidad sobre la reproducción. Acá pues vemos como características de ese periodo, vemos que la estructura de la sociedad medieval pues estaba fuertemente jerarquizada. En esa época pues estaba la nobleza y el clero, tenían un papel bastante predominante, mientras que los campesinos y trabajadores pues eran base de la economía. ¿Alguien me puede ayudar, por ejemplo, para
situar en qué época más o menos estaba San Agustín, de qué época estamos hablando para que no dé solita la clase. Jóvenes, o lo hago a dedo. A ver, don Freddy, ¿me puede ayudar? ¿En qué época se sitúa San Agustín? Don Freddy Barrios anda por ahí. Sí, licenciada, gracias. Pues dice licenciada que San Agustín de Hipona, ay Dios, es más o menos como del año tal vez 100 después de Cristo. Pero, por ejemplo, si situamos mercantilismo, feudalismo, revolución industrial, ¿en qué época cree que se sitúa? El feudalismo. Correcto. Así es. Gracias, don Freddy. Así es. Como les decía, en esa época, pues, los, la clase noble con la iglesia pues jugaban un papel bastante importante y predominante. Los campesinos solo eran vistos como trabajadores que estaban situados en la base de la economía. Vemos que la iglesia católica en esa época iba a ser la principal fuente de autoridad moral y social. Su influencia pues iba a estar regulada, regulando todos los aspectos desde la vida, desde la educación hasta la política. Vemos que hay una economía durante la Edad Media, pues la economía se basaba principalmente en la agricultura. Hacia finales de ese periodo, pues ya empieza a surgir un comercio ya más activo. La cultura y la educación de esa época estaba principalmente limitada y estaba a cargo del clero. Empiezan a darse las universidades, comienzan a establecerse en el siglo XII, donde se promueve el estudio de la teología, la filosofía y más tarde pues de otras disciplinas. Y para no hacer tan aburrida la clase, los voy a organizar. Vamos a hacer un pequeño debate que va a tener unos puntitos ahí para despertarlos un poquitín. Entonces acá vamos a ver. Don Freddy Barrientos se encuentra, ¿va? Entonces él pasaría a ser un pronatalista. Usted va a formar parte de los pronatalistas. Minor Francisco se encuentra. Vamos a ver. Adriana, usted va a ser antinatalista. Vamos a ver. Anthony Alexander, usted va a ser pronatalista. Augusto, usted va a ser antinatalista. Augusto.
Camilo va a ser pronatalista, Cristian Jucú antinatalista, David pronatalista, Eduardo Ernesto antinatalista, Francisco Alejandro pronatalista, Freddy Barrientos antinatalista, José Gómez pronatalista, José Pablo antinatalista, Josué Gurán pronatalista, Keiri antinatalista, Kenneth pronatalista, Luis Sebastián antinatalista, Majo pronatalista, Sebastián antinatalista y Sabdi pronatalista. Entonces ahorita vamos a organizar un pequeño debate. A ver, empecemos con aquellos argumentos a favor. Ahí la profesora Norfas nos va a apoyar con el control. Argumentos a favor o en contra, y qué países creen ustedes que han implementado políticas pronatalistas o antinatalistas exitosas. A ver, empecemos. Jóvenes. ¿Sí? Sí, José Eduardo. Sí, José Eduardo. Sí, José. Buenas noches, licenciada, compañeros. Bueno, de hecho, me ubicó usted en los pronatalistas. Realmente uno de los principales argumentos para mí, que incluso acabamos de estudiar un poco en ciclos económicos, es esta brecha generacional que ayuda a mantener la calidad de vida de las personas adultas. Por eso creo que estaría de igual forma a favor hacia la pronatalidad, debido a que esto ayuda hasta cierto punto a mejorar la calidad de vida de las personas adultas, ¿verdad? Con los impuestos que se pagan. Y una de las cosas que también se ve bastante marcada es directamente el caso de Japón. Lamentablemente, pues la población de Japón ya es demasiado vieja, e incluso como dato curioso que he leído en bastantes oportunidades es que Japón incluso produce ya más pañales para adultos que para niños. Y realmente me parece importante la planificación, ciertamente, pero pues de igual forma considero que la pronatalidad coayuda incluso hasta el crecimiento económico, como usted lo había estado platicando. Gracias, José. Sí, Eduardo. Yo estoy posicionado en los antinatalistas. Diría yo que uno de los problemas del estar a favor del natalismo sería que un momento en el que los recursos con los que cuenta el país se concentran todo en una población a la que puede acceder a esos recursos. Y mientras la población se va haciendo más amplia, los recursos se van haciendo más escasos, ¿no? Otro problema que yo le encontraría al estar a favor de una mayor natalidad es que históricamente las políticas que están a favor vienen acompañadas de algunas restricciones y de algunos conceptos tal vez autoritarios, en los cuales, por ejemplo, las mujeres no podrían tener, o los hombres no podrían tener acceso a usar anticonceptivos, a planear lo que es su vida, ya sea personal o sexual, ¿verdad?
Entonces, vendría esta política acompañada de tal vez de algún cierto tipo de autoritarismo a la población. Entonces, pensaría yo que esos son los puntos en los que yo estaría en Muy desacuerdo. bien. Siguiente. A ver, Katie. A mí también me tocó antinatalista. Las ventajas que tiene, digamos, en poblaciones muy grandes o que tengan alta natalidad, puede ser que se va a controlar este crecimiento y se va a evitar escenarios de superpoblaciones, que a la vez puede reducir presiones sobre sistemas o servicios, como usted lo mencionaba. También el gobierno puede gastar menos en ya sea por subsidios a natalidad o ampliar inversiones en educación o salud, pero sus contras es que puede haber un envejecimiento de la población como se ve en Japón. Sí, y también China aplicó una política antinatalista de solo el hijo único, que también, o sea, fue efectiva, pero ahora se ven sus rezagos. Entonces, esa también es en contra de esto. Puede haber también un desastre demográfico, como están los compañeros, puede haber mucha gente mayor, y el gobierno pues ahí le iba a tocar gastar más que no gastó antes para pensiones, jubilaciones, e incluso puede haber un mayor crecimiento económico, ya que no hay gente joven que pueda producir bien esos servicios. Para mí. Gracias, Katie. A ver, Camilo. Yo tengo una visión pronatalista en el sentido de que la ideología malthusiana se dio antes de que se diera la creación de los abonos actuales. Entonces, antes de que existieran los abonos químicos, pues sí, se daba que no producíamos suficiente comida para todas las personas, pero ahora que sí se produce, hay suficiente comida para todos. Gracias. Gracias, Camilo. A ver, no sé si fue antes Kenneth o David. No sé si usted vio. Fue David, Ligda. Gracias, Kenneth. ¿David? Ah, bueno. Gracias, licenciada. Buenas noches. David. Pues a mí me Buenas tocó tener una visión pronatalista y entonces también tomando en cuenta así como el documento que usted nos compartía, donde el crecimiento poblacional y tener una población activa también podría ser como hasta cierto punto una ventana de oportunidad, siempre y cuando esté acompañado de políticas donde el Estado pueda garantizar el pleno empleo de la población. Entonces sí se podría acompañar de un crecimiento económico fuerte y que eso sí sería beneficioso para el país, pero siempre y cuando con apoyo del Estado, tanto en políticas para mejorar el mercado laboral y capacitación técnica, es decir, educación a las personas para que puedan ser más productivas, y el tema también de salud preventiva para que estos puedan maximizar su capacidad productiva. También el Estado creo que debe ser el garante de que el sistema de pensiones no colapse, es decir, no es por el tema de crecimiento demográfico, sino también debe ir acompañado siento yo, de una buena gestión estatal. Entonces sí sería una ventana de oportunidad para países como Guatemala. Gracias, licenciado. Gracias, Kenneth. Perdón, David. Ahora con Kenneth. De acuerdo, Ligda. Bueno, Buenas noches y buenas noches, jóvenes. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes en la clase. Y a mí me tocó dar como que puntos de vista con relación al pensamiento pronatalista. Que nosotros lo miramos bajo un enfoque económico, nosotros nos podemos dar cuenta de que un argumento válido podría ser que entre más nacimientos haya dentro de una población o dentro de un país, esto aseguraría mano de obra futura y podría garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. Con base a este argumento, uno de los beneficios que yo veo es que se puede mantener la base contributiva para financiar pensiones y la seguridad social, reduciendo la presión fiscal a mayor mano de obra.
Si nosotros lo analizamos también bajo un enfoque demográfico, que es con base a algunas lecturas que hemos tenido y que a lo largo de la carrera hemos visto, un ejemplo claro es el curso de doctrinas. Bajo el enfoque demográfico podríamos argumentar de que esto podría, hasta el momento de ser pronatalista, esto podría elevar la tasa de fecundidad por encima del umbral de reemplazo, que si no estoy mal, y la licenciada si me podría corregir, creo que el umbral está entre uno o dos hijos, y uno de los beneficios que se podría observar, basándonos bajo el enfoque demográfico, es que esto podría disminuir el envejecimiento, obviamente el envejecimiento acelerado. Caso actual que lo podemos observar es la pirámide poblacional, como está cambiando en el caso de Guatemala. Dentro del ámbito político y estratégico, esto podría ser pronatalista o tener pensamientos de la familia en general. Esto podría garantizar la presencia demográfica en un territorio y mantener la competitividad a nivel internacional, tanto nacional como internacional. Y este beneficio, si no estoy mal, y si mis ideas no me fallan, entre más población podría significar mayor peso geopolítico y capacidad de defensa. Yo recuerdo de que en su momento, cuando llevé el curso de Doctrinas 2 con la licenciada Lisette, no sé si estará todavía, hubo un punto donde se tocaron estos temas demográficos a grandes rasgos, y uno de los países que ha aplicado políticas pronatalistas y han sido de manera exitosas, si no mal recuerdo, tenemos el caso de Francia, que Francia implementó en sus políticas, si no mal recuerdo, fueron subsidios familiares. También ha implementado educación gratuita, guarderías accesibles y licencias prenatales generosas, si no mal recuerdo. Y uno de los resultados al momento de aplicar este tipo de políticas tienen como resultado una sostenibilidad, podríamos denominarla creciente, de la tasa de fecundidad. Y otro país, si no mal recuerdo, y discúlpenme el vago recuerdo, también es Hungría, si no mal recuerdo, ya que ellos implementaron una política de exención total de impuestos de por vida a madres, si no estoy mal, de 3 o 4 hijos, tengo el recuerdo vago, e inclusive créditos hipotecarios condonables según el número de hijos. El resultado de esto, la fecundidad pasó de 1.25 en el 2010 a 1.6 en el 2021, más o menos 1 punto, 2 puntos porcentuales, y es uno de los mayores incrementos de la Unión Europea. Esos son los dos casos que tengo presente de países que han tenido políticas pronatalistas, e inclusive también que van un poquito amarrados a los argumentos que di al inicio. Ese sería mi punto de vista, Lic. Gracias, Kenneth. Ahora vamos a continuar con Luis Sebastián y luego con José Pablo. Buenas noches. Primero, bueno, a mí me tocó ser antinatalista. Entonces, como primer argumento, es que bajo consideraciones pronatalistas se tienen superpoblaciones y los paisajes verdes se vuelven paisajes grises. Se ven megaciudades llenas de edificios. Y aún así, con situaciones habitacionales, digamos, cuartos y todo eso súper pequeños. Si bien existen alimentos para todos, los alimentos son súper procesados y algunos dicen hasta cancerígenos. Asimismo, la misma población es la que se da cuenta de que no conviene traer más gente a este mundo. Y por eso se observan situaciones como los que mencionaban los compañeros de Japón, Canadá y otros países desarrollados, en los que la misma gente se da cuenta de que no conviene traer más niños. Y eso es lo que les obliga a plantear políticas
para atraer este tipo de población hacia arriba. Y no se respeta no se respeta la libertad de las personas que deciden no traer más hijos a este mundo. Gracias, Sebastián. Ahora, José Pablo, con más usted concluimos. Perfecto. A mí me tocó también ser antinatalista y pues únicamente creo yo dejar un par de comentarios. Uno, creo que sería muy importante también aclarar que no a mayor cantidad tampoco significa mayor productividad, ya que estamos viviendo una etapa donde el empleo informal definitivamente es el que más abunda aquí en nuestro país. Entonces, si no se soluciona primero el tema del trabajo, las oportunidades, pues creo yo que de nada sirve también sumar gente si no se va a poder aumentar la productividad. Entonces, ese sería más que todo mi argumento y muchas gracias. Gracias, jóvenes, por el apoyo. Los veo el día miércoles. Feliz noche. Gracias.